Hola Fer, bienvenido de regreso. Ahora, ¿Tienes alguna duda ya. hasta el momento? Am, creo que no. Es algo un poquito más complejo Me y te enviaste digo, la. ah, sí, ya mandé la presentación y el ejemplo de guión técnico para que lo tengas. Ándale, ese es el que quería ver. Vale, gracias. Te digo, es algo un poquito más, es muy trabajoso y a veces da flojera, pues porque te tienes que ir escena por escena, plano por plano. Entonces, sí da un poquito de flojera al momento en el que tienes que sentarte a hacerlo, pero es un poquito como con el guión literario, ¿vale? Ya que lo más Sí, trabajoso es sentarte a decidir a hacerlo. Ya que decidiste hacerlo, ya no hay poder humano que te detenga. Y el plan de rodaje, te digo, se hace antes. ¿Por qué? Porque pues la gente de producción, si tú vas a necesitar, como ya te expliqué, un librero, si vas a necesitar libros, algún color en específico, todo eso se tiene que conseguir antes. Entonces, por eso se hace el plan de rodaje muchas veces desde la preproducción. Igual el guión técnico se hace durante la preproducción y hay una persona ya en el set cuando estás grabando encargada de decirte, oye, tenemos que grabar tantas cosas hoy, apúrate, porque muchas veces andas corriendo y así pues todo sale como tiene que salir. ¿Alguna duda con esto o podemos ya pasar al siguiente tema? sí, seguimos. Vale. Ahora, lo siguiente te va a ayudar a lo mejor un poquito más. ¿Ya lo estás viendo? Ah, no. Ah, ya. ¿Ya? ¿Sí se ve? Ya. Si no, dime cualquier cosa y Sí. lo vuelvo a... Esto a lo mejor te ayuda No, un ya, poquito todo bien. más. Ok, perfecto. A estructurar tu historia, a darle una forma. Y es la estructura dramática, ¿vale? Sí. ¿Qué crees tú que es la estructura dramática? Ah, nunca lo había escuchado, pero yo creo que es como un resumen de sentimientos o algo así, como de emociones que tenemos que estar como considerando en cierto tipo de escenas. Mm, ¿Cómo la maneja? ahora sí andas un poquito perdido. No, Nunca lo había escuchado. la estructura dramática es la manera en la que vamos a contar nuestra historia. Así de simple y así de sencillo. Es si vamos a ir lineal del principio al final, si vamos a ir en una estructura circular, que empecemos en algo, recorramos todo y regresemos al principio, si vamos a empezar a la mitad y vamos a mostrar flashbacks y de ahí hacia adelante. Es el cómo vas a querer tú contar tu historia, tu argumento, porque tu historia tiene que tener un argumento. ¿Qué es el argumento? El argumento va a ser todo lo que pasa en tu historia, como si me lo resumieras. No es tanto la sinopsis, porque la sinopsis sí tiene que ser lo más concisa que se pueda, pero en el argumento tenemos la oportunidad de explayarnos. ¿Qué va a pasar en esta parte? ¿Qué va a pasar en la mitad? ¿Qué va a pasar al final? ¿Vale? Sí, Si tienes alguna duda, nada más dime, ¿vale? Ahora, ¿cuántas vale. maneras hay de contar una historia? Hay muchísimas, hay muchísimas. Literalmente, esto se trata en cómo me lo estás contando tú. Dice, no me acuerdo cómo se llamaba el autor. No me acuerdo cómo se llama el autor, pero dicen que en realidad para contar en cuestiones de historia, de narratividad, existen solamente como 30 tramas, como de chico conoce a chica, el bien contra el mal, conflicto con un papá.
A eso me refiero con tramas. Son muy limitadas. Entonces, ¿dónde está la diferencia, la originalidad en esto, en la manera en la que tú me lo vayas a contar? En esos detalles de tu estructura. Ahora, yo te voy a explicar dos hoy. La manera o la estructura de los 3 actos y la estructura de los 5 actos, ¿vale? La de los 3 actos, un poco ya la conoces. Es lo que está dentro de lo que te explicó Diana en narrativa, ¿vale? Ahora, Ya ni se antes, acuerda. Sí me acuerdo. ahora, antes de esto, ¿qué es un acto? Porque yo estoy hablando de que los 3 actos y los 5 actos y los 20 actos, pero ¿qué es un acto? Un acto es toda una serie de sucesos que van a llevar al personaje a que tome una decisión, ¿vale? Sí. Un acto es un bloque de situaciones que van a llevar al personaje a que diga, tengo yo que hacer esto. Y a la hora en la que se toma esa decisión, al mismo tiempo es una negación. ¿Por qué? Porque a la hora en la que tú decidiste comprarte una galleta, dijiste, le dijiste que no a comprarte un taco, a comprarte un sándwich, a comprarte una sopa Maruchan. Dijiste, quiero una galleta. Entonces, cuando el personaje decide ir a salvar el mundo, le dijo que no a toda la serie de opciones que tenía alrededor, porque ya eligió una. Cada acto va a terminar con esa toma de decisión. Así vamos a definir de dónde a dónde va un acto. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? No, Porque después se va a empezar a poner más complicado. ok. Ahora, estructura de los 3 actos, a la cual también se le conoce como el viaje del héroe. ¿Has escuchado este término? Mm, no, creo que no. Ok. Ah, sí, sí, sí. Sí, a ver, ¿qué Viaje del conoces del héroe. viaje del héroe? Sí, pues que tiene que pasar por ciertos retos que, pues justo lo que dices de las negaciones, Ok, que se le van poniendo a través de la trama perfecto. para saber si va a ser el... Ajá. Sí, lo que me estás diciendo, Sí, eso es el pues, viaje del héroe. Es la forma más clásica de contar una historia. ¿Por qué es la forma más clásica de contar una historia? Porque Joseph Campbell, un antropólogo estadounidense, se dio cuenta de que casi todas las historias clásicas están estructuradas de la misma manera. Con historias clásicas, ¿a qué me refiero? A los mitos de Hércules, a eh, textos antiguos, las historias de caballeros medievales, casi todos los mitos o los cuentos están estructurados con de esta manera. Esto lo coloca Campbell en un libro al que le puso El héroe de las 1000 caras. El título del libro es una referencia a que miles de héroes en todo el mundo tienen el mismo viaje, ¿vale? Ahora, el viaje del héroe se popularizó en los años 70 como la estructura de los 3 actos en un libro escrito por un teórico del guión que se llama Sid Field en su libro Screenplay, ¿vale? ok. Ese libro no te lo puedo pasar como el de Sí. Robert McKee. Ahora, ¿en qué consiste el viaje del héroe? Porque el viaje del héroe se usa para todo. Desde muchas películas que ahorita te voy a comentar, hasta un episodio de Ricky Morty se escribe así, ¿vale? El viaje del héroe, te lo presento. Es literalmente un ciclo donde vamos a ir de a H, en este caso. ¿Por qué lo puse con letras y no con números? Porque si lo pusiera yo números, después nos vamos a complicar y nos vamos a hacer bolas. Ahora, el viaje del héroe empieza en un mundo conocido, un mundo cotidiano para nuestro héroe, para nuestro personaje, donde todo está normal. Después, el segundo paso es el llamado a la aventura. ¿Qué sucede en este paso? Llega algo
hay un suceso que rompe con ese mundo conocido del héroe, ¿vale? Lo fuerza a ir a la aventura. Aquí yo te lo estoy resumiendo porque en realidad son como 12 etapas del viaje del héroe, porque llega un momento en el que no quiere ir a la aventura, o se encuentra con varios personajes, Sí, hasta el tema amoroso, yo me acuerdo que me lo enseñaron. cosas así. Entonces, yo aquí te lo estoy resumiendo, ¿vale? Porque para cuestiones más prácticas eh, de cosas que ya vamos a ver en un momento, ¿vale? Entonces, es llamado a la aventura y se dice que el hombre cruza el umbral. ¿A qué nos referimos con esto de que cruza el umbral? Es cuando se despide de este mundo que conoce y comienza la aventura, sale al mundo. Aquí empieza lo que se llama lo desconocido, que son una serie de pruebas que el héroe tiene que superar, porque entre más pruebas supere, pues es más héroe. O sea, entre más villanos, dragones, entre más cosas te enfrentes y las pases, eres más héroe. Sí. Después llegamos a algo que puede ser confuso, que es la muerte del héroe. Esto en los mitos clásicos muchas veces puede significar literalmente que el héroe se muera, que el héroe vaya al inframundo o al mundo de los muertos o como sea que se llame en el mito del que estemos hablando, pero en este caso más de el argumento a qué nos referimos es el punto más bajo al que va a llegar nuestro personaje. Es el punto donde a lo mejor no le dieron el papel que quería en la obra de la escuela y se deprime. Es el momento en el que a lo mejor, por ejemplo, en una comedia romántica, se separan, se separa la pareja por un malentendido. Es en el drama, ese momento en el que parece que el personaje no lo va a lograr, donde toca su punto más bajo. A eso nos referimos con la muerte del héroe, ¿vale? Vale. Después viene la resurrección del héroe, que en un mito clásico es literalmente que el héroe regresa de la muerte. Esto es la acción más heroica posible porque literalmente está derrotando a la muerte. Pero en nuestro caso es ese momento clímax donde el personaje principal destaca, cumple o no su objetivo, ¿vale? Vale. Después tenemos el cruce del umbral al regreso, porque como esto es un ciclo, tiene que regresar a ese mundo conocido, después de todo lo que pasó en la aventura, pero ya no regresa siendo el mismo, ya no es la misma persona que era al inicio, y por lo tanto regresa a casa, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda con esto? No. Si tienes tú alguna duda, me pregunta. Sí. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el viaje del héroe? Como te lo digo, el viaje del héroe lo tenemos hasta en la sopa. Los más conocidos son estos cuatro que tenemos aquí, ¿vale? Que son Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Wars y, por ponerte algún otro, te puse Indiana Jones. En Harry Potter, el mundo conocido de Harry sería la casa de sus tíos. ¿Sí viste Harry Potter? Sí. ¿Alguna de estas que no hayas visto? Ah, Indiana Jones. Ah, ok. Nunca me piqué. Bueno, no hay problema. Nos sirven las otras tres. En Harry Potter, el mundo conocido es la casa de los tíos. Su llamada a la aventura en este caso es cuando llega la carta. Y Harry tiene ese momento de negación de la aventura que no te puse yo. ¿Por qué? Porque el tío rompe las cartas y después Harry, cuando le dicen que es un mago, él dice, no, no soy un mago. Y también tenemos literalmente ese llamado a la aventura cuando Hagrid llega a buscarlo. Sí. Sí, Lo sí, sí. mismo pasa en Star Wars. Ese mundo conocido es cuando Luke vive con sus tíos. Si lo piensas bien, por ejemplo, Harry vive con sus tíos, Luke Skywalker vive con sus tíos y Frodo Ah, vive con su tío. sí, cierto. Los tres en algún punto, por ejemplo, su maestro o su mentor es un hombre con barba, Sí. que Harry Potter es Dumbledore
para Luke Skywalker es Obi-Wan Kenobi y para Frodo es Gandalf. Ajá. Todos tienen un amigo que los ayuda, Sí, Ron, Sam o Han Solo. Y también todos tienen un personaje que busca redención. sí, ¿A qué me refiero con redención? A que buscan enmendar sus errores. En el caso de Harry es Snape. En el caso de Frodo y Sam es Gollum. Y con Luke Skywalker en Star Wars es también Han Solo, porque Han Solo solamente los está ayudando por un interés económico. ok. O ya a más largo plazo, podría ser el mismo Darth Vader. Sí, Pero si tú lo piensas bien, cada una de las de los momentos que yo te acabo de mencionar, estas tres películas los cumplen a la perfección. sí, 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 De hecho, George Lucas, el director de Star Wars, lo dijo literalmente. Para poder creer Star Wars usé el viaje del héroe de Joseph Campbell. Así lo dijo. Y así se estructuran muchas cosas. Si lo ves, por ejemplo, en un episodio de Rick y Morty, siempre comienzan en la casa sí, y tienen literalmente un llamado a la aventura. Hasta lo dicen, vamos a tener una aventura. Y pasa algo. Y cuando termina Harry Potter ya no es la misma persona que era cuando estaba en la casa de los tíos. Frodo, cuando regresa finalmente de destruir el anillo, ya no es esa misma persona que era al principio. Incluso Frodo lo lleva más allá con muchísimas secuelas emocionales y Luke Skywalker se termina convirtiendo en un general de la resistencia. sí, Ya no es ese niño granjero que estaba en su planeta. Entonces, el viaje del héroe está en todos lados y es así hasta es. cierto punto ya una fórmula, porque tú lo puedes usar como sea. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué es lo que tú le puedes agregar y aportar? Porque pues en Harry Potter son magos. En El Señor de los Anillos no son magos como tal, pero son más bien una especie de guerreros, es un mundo medieval. En Star Wars tienes elementos de ciencia ficción, ¿vale? La, la originalidad aquí está en tú que le puedes aportar a esto. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la estructura de tres actos? El primer acto vendrían siendo las primeras tres etapas, que son el mundo cotidiano, el llamado a la aventura y el cruce del umbral. Eso es nuestro primer acto, ya en una historia para una película. Ya no necesariamente siguiendo el viaje del héroe. En cualquier película tenemos un primer acto donde se nos presenta el personaje, ¿vale? Después el segundo acto, que es esta parte de abajo, que siempre va a ser lo más largo, son toda esa serie de sucesos por los que va a pasar nuestro personaje. Y el tercer acto es la conclusión de todo, ¿vale? Vale. Te lo estoy poniendo así en esta especie como de gráfica de pastel para que lo relaciones con lo que acabamos de ver del viaje del héroe. Pero típicamente se coloca de la siguiente manera, en una línea recta, y se divide así. Primer acto, segundo acto y tercer acto. El segundo acto siempre va a ser el más largo y el tercer acto el más breve, ¿vale? Bueno, Aquí, en cada, vamos a tener esto que conocemos como puntos de giro. ¿Qué son los puntos de giro? Son esa toma de decisiones del personaje y son los momentos más importantes de tu argumento, de tu trama. El primer punto de giro siempre lo vamos a tener al final del primer acto, ¿vale? Porque es cuando el personaje toma la decisión de salir a la aventura. En una comedia romántica es el momento en el que el personaje decide ir tras la chica o empieza la relación con la chica o conoce a la chica. En una película de terror, el punto de giro puede ser cuando comienzan a suceder las cosas paranormales.
El segundo punto de giro está a mitad del segundo acto, justo a la mitad, porque es ese momento donde el héroe o donde el personaje llega a su punto más bajo. Siempre, siempre, siempre. Y después tenemos el tercer punto de giro, que es el clímax de todo. Esto está reflejado así, de la siguiente manera. Si lo viéramos en el viaje del héroe, sería el cruce del umbral, la muerte del héroe y la resurrección del héroe. ¿Vale? Vale. Ahora, a lo largo de todo el argumento, de toda la trama, tu personaje tiene que tener un arco. Y vamos al arco del personaje y vamos a empezar a hablar de personajes, de cómo desarrollar buenos personajes. ¿Qué sabes tú del arco del personaje? No me acuerdo. Ok, no hay ningún problema, para eso estamos aquí. ¿Qué es el arco del personaje? Es el viaje emocional y psicológico que va a experimentar un personaje a lo largo de la historia, de la trama, de lo que sea que tú quieras contar. ¿Vale? El arco del personaje se refleja como si fuera una gráfica. Por eso igual, si te acuerdas, el programa que estamos usando para escribir el guión Sí, tiene una gráfica donde podemos ver el desarrollo de los personajes. El personaje comienza aquí, en un punto y en un momento cotidiano, donde está todo normal, digamos su vida estancada. Cuando es llamado a la aventura, empieza a subir hasta que llegamos a ese primer punto de giro. ¿Vale? sí. De ahí todo tiene que empezar a ir mal para el personaje. Y nos caemos hasta el segundo punto de giro. El personaje tiene que llegar a lo peor que le ha pasado en la vida. Y aquí, importante, no tengas miedo tú de maltratar a tu personaje. De que a tu personaje le pasen cosas que duelan. Entre más le duela a tu personaje, más se va a identificar la gente con él. Sí. Entre más le duela a tu personaje, mejor va a ser para el personaje, para el cambio. ¿Has visto esos memes que dicen cuando Dios decide quitarme el trabajo para desarrollar a mi personaje? Sí, sí, sí. Es esto. Imagina que Ajá. tú eres el Dios de estos personajes y vas a hacer eso, desarrollarlo. Y cuando salimos de este valle, digamos, del segundo punto de giro, nos tenemos que ir para arriba. No podemos estancarnos. Bueno, sí podemos. A eso voy ahorita. Pero en teoría no podemos estancarnos en el segundo punto de giro o quedarnos en lo más bajo o regresar al principio. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué sirve que yo haya visto todo esto si el personaje va a regresar a como estaba al principio? Sí. El personaje siempre o casi siempre tiene que cambiar. Un personaje bien escrito nunca termina la historia como la empezó. Cambia. Y esto, y aquí voy con el pero, porque como en todo lo que te he explicado de guión, no hay un absoluto. Si tú quieres que tu personaje termine mal, 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 pésimamente, si tú quieres que tu personaje se estanque aquí en el segundo punto de giro, Ajá. no hay ningún problema. El personaje no tiene por qué subir. El personaje se puede quedar ahí estancado. Y estaríamos respetando esto, de que el personaje Cambio. no termina como empezó. ¿Por qué? Porque el personaje estaría estancado. Estaría en lo peor que le ha pasado en la vida. Y ahí lo podemos dejar. O el personaje puede subir o puede seguir bajando hasta morirse o puede seguir subiendo. Pero nunca lo podemos dejar como empezó. Y ahora ese nunca tampoco es absoluto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay personajes que no cambian. A mí se me ocurre uno. ¿Has visto Forrest Gump? Sí. Forrest Gump es un personaje que nunca cambia.
Forrest Gump es un personaje que es igual al principio, en medio y al final de la película. Él nunca, nunca, nunca cambia. Nunca, en toda la película no cambia. Él todo el tiempo es él. Él es positivo, él es bueno, él en teoría no hace nada mal. ¿Vale? Sí. Si tú piensas en la película de Forrest Gump, Forrest nunca cambia. Lo que cambia en Forrest Gump son los personajes de apoyo. Alrededor del Forrest sirve para cambiar a todos los demás personajes, pero él no cambia. ¿Qué otro personaje hace esto en una película similar? Benjamin Button. Benjamin Button tampoco cambia. Benjamin Button siempre se mantiene igual. Lo que cambia son todos los personajes a su alrededor, pero Sí. él nunca cambia. Eso te dice que, por ejemplo, Forrest Gump está muy bien escrito, porque seguimos y nos interesamos y lloramos y nos reímos con un personaje que nunca cambia. Y ¿Quién es? Forrest, ¿Qué va a ser? y Forrest es un buen personaje. Lo Sí, sí, sí. mismo Benjamin Button. Ahora, Ok. ya que hablamos de personajes de apoyo, vamos a ver qué tipos de personajes tenemos. Vamos a tener un protagonista, un antagonista, un secundario y un terciario, ¿vale? Sí. Con esto no me refiero a que literalmente sea uno por cada uno. Usualmente tenemos muchos secundarios y montones de terciarios, pero casi siempre tenemos un protagonista y un antagonista. ¿Cuáles son las características del protagonista? El protagonista quiere algo. El protagonista siempre quiere algo. Es a quien vamos a seguir en toda la historia. Si a la mitad de la historia empiezo a ser, si digamos tu personaje es un perrito y a la mitad de la historia cambio al perrito por un pajarito, el perrito no era el protagonista. Ajá. El protagonista debe de ser simpático y empático para el público. El público se tiene que identificar con él. Si tú creas un protagonista que desde un principio yo lo veo matando a alguien o robando algo, no voy a querer seguirlo en la historia. Por lo tanto, no voy a querer ver tu película o tu corto. Se puede hacer y ahí es muy difícil mantenerte con un personaje así, pero siempre tenemos que simpatizar y empatizar con el personaje. ¿Viste Joker con Joaquín Phoenix? Sí. En Joker, aunque estamos viendo la historia de un villano, porque termina siendo un villano que mata a alguien, al principio de la historia vemos cómo maltratan al personaje. Las personas estas en la calle que le rompen su letrero y vemos al personaje en muchas situaciones vulnerables. Esto lo hace el guionista para que empaticemos con él, porque tenemos que estar de su lado. Y ya cuando llegamos al final es cuando decimos, chin, yo estaba del lado del malo. Ahí si te das cuenta, usamos este recurso para ir a un lado en específico. Y el personaje tiene que crecer a lo largo de la historia. Esto es lo del arco. El personaje tiene que cambiar, tiene que aprender algo. Ahora, el arco no tiene que ser la cosa más grande e importante del mundo, ¿vale? El arco no tiene que ser, tengo que ir a destruir el anillo al monte del destino. No tiene que ser, tengo que salvar al mundo. El arco puede ser algo muy sencillo. Sencillo como que tengo un personaje que al principio tiene depresión y su arco va a ser ese, salir de la depresión. Y no tiene que terminar la historia cantando y siendo feliz y brincando por todos lados. Con que el personaje no se decida pararse de su cama, si empiezo la historia con él postrado en la cama, si el personaje consigo que al final de la historia se levante y se bañe, ahí ya tengo un arco de personaje. Sí. Muy pequeño, pero ya tengo un arco. O en el caso, por ejemplo, ahorita de tu personaje, que por lo que entiendo, sigue teniendo pensamientos con la exnovia, ¿no? Sí. Si empieza así y al final ya no la piensa,
o al final conoce a otra persona, o al final decide tirar todas las cosas que tenía todavía de su ex y seguir adelante, ahí tengo un arco de personaje. Es pequeño, pero ya es un arco de personaje. Ya vi al personaje hacer algo. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay alguna duda hasta el momento con esto? Es muchísima información, yo lo sé. Vas a tener la presentación otra vez, pero necesito saber que Vale. me estás entendiendo. ¿Sí? Sí, vamos bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Perfecto. Sí. Antagonista. Se opone al héroe. No nos tiene que generar empatía o simpatía. Casi siempre un antagonista lo llenamos de defectos. Y también el antagonista quiere algo. Aquí, el querer algo del antagonista y el oponerse al héroe casi siempre van de la mano. Porque si tu héroe quiere, por ejemplo, destruir el anillo o destruir la estrella de la muerte, tu antagonista quiere lo contrario. El antagonista sirve para que el héroe no cumpla su propósito, para que el héroe no llegue a ese lugar. Sí, ya se nos va a acabar otra vez en 10 minutos esto, pero no hay Vale. problema. Ahorita volvemos a tener una llamada. Perfecto. Si mi, si mi héroe lo que quiere es conseguir trabajo, si mi personaje lo que quiere es conseguir trabajo, mi antagonista tiene que impedir que el personaje consiga trabajo. Vayamos a una trama un poco más pequeña. Si mi personaje lo que quiere es comerse unos chetos que pican, mi antagonista puede ser el señor de la tienda que no se los quiere vender. No quiere que él los tenga. ¿Por qué? Por múltiples razones. Ahora, aquí un consejo para ti. Si empieza con tu antagonista muy fuerte. Al principio el antagonista tiene que tener todo el poder en la historia y se lo tienes que ir quitando conforme vamos al final. Con esto no me refiero a que al principio pueda hacerle explotar la cabeza a la gente con nada más pensarlo y cuando lleguemos al final ya perdió el poder. No, ¿a qué me refiero con esto? Con que tiene que tener cierto grado de poder y control sobre todas las situaciones a su alrededor y lo vayamos viendo desmoronarse, porque así el héroe va a ser más héroe. Ahora estos dos personajes es muy importante que siempre se mantengan consistentes a lo largo de toda la historia. ¿A qué me refiero con eso? Que tu personaje no puede decirme al principio yo no bebo alcohol y 2 escenas después lo veo tomándose una cerveza. Sí. Todas las decisiones de tu personaje tienen que estar dentro de ese personaje. Si el personaje no miente, nunca lo tengo que ver mentir y por lo tanto nunca lo tengo que ver robar o hacer una mala acción, porque Sí. entonces no entra dentro del personaje. Si el personaje es muy divertido y muy chistoso, tiene que mantenerse así todo el tiempo, porque si no voy a decir, ay, este tipo era medio chistoso al principio y ahorita ya está muy Sí. darks. Y lo mismo con el antagonista. El antagonista a mitad de la película no puede volverse bueno, porque entonces no tiene una consistencia. ¿Vale? Vale. Tenemos secundarios y terciarios. Los secundarios y terciarios son un apoyo, tanto para el protagonista como para el antagonista. El protagonista va a tener sus personajes de apoyo y el antagonista va a tener sus personajes de apoyo. Muchas veces los secundarios, más los secundarios, funcionan como alivios cómicos. Es el personaje que se cae, es el personaje chistoso, es el personaje que tiene su frase gancho. Sí. Sirven para alivianar un poco la trama. Puedes tener o no secundarios y terciarios. Estos personajes se pueden sacar y la historia se mantiene igual, pero un protagonista y un antagonista, si yo lo saco de la historia, se me cae, no funciona. Por lo tanto, no tienen una gran relevancia en el desarrollo de la historia. ¿Vale? Vale.
Aquí volvemos a lo que te acabo de decir. El arco del personaje puede ser tan sencillo o como tan complejo como la historia y el personaje lo requiera. Si yo tengo un personaje que empieza con depresión y tirado en su cama, no puedo esperar que salve al mundo y resolverle ese problema de la depresión en 30 minutos. ¿Vale? Sí, Entonces, si por eso tengo que plantear desde el principio cuál va a ser el viaje de mi personaje, a dónde quiero llegar con el personaje. Y lo que te dije de las escenas al principio va apoyado por esto. Las escenas tienen que apoyar ese arco del personaje, le tienen que dar al personaje cosas. Si mi escena sí, no le sí. da al personaje nada, la tengo que quitar porque no me sirve. En este caso, por ejemplo, de lo que me enseñaste hoy, empezaste el guión con ella. No me acuerdo cómo se llamaba tu personaje. ¿Raquel? Karen. Karen. Empezaste el guión con Karen. Es el personaje que me presentaste primero, pero ella no es el protagonista. Eso lo tengo que dejar en claro después, de que ese personaje que estoy viendo primero no es mi protagonista. ¿Cómo? Esa ya es tu tarea. Sí, Y no me refiero a tarea literalmente, que es algo que te voy a revisar, sino que es tu trabajo hacerle entender al lector del guión y al espectador que ella no es mi protagonista. sí. Ahora, déjenme, voy a detener la sesión aquí y ahorita les vuelvo a mandar. Ahora no vamos a descansar en cuanto te mande el link. Empezamos la otra y ya, terminamos con lo de los 5 actos, ¿vale? Vale. Denme unos segundos.